Bueno, vamos a hablar de algo muy importante y que decíamos antes en la pausa cuando hablábamos también con nuestra invitada, que es una enfermedad que tanto se habló, pero la gente no termina por comprender. Exacto, es algo... Incluyéndonos a nosotros. No, a nosotros mismos. Sí. La celiaquía. ¿De qué se trata la celiaquía? Deme unos anteojos para ver bien. Por supuesto, acá está. Un regalo de la producción para vos. Muy amable. Gracias, querida producción. Tan amorosos todos. Pero no voy a ver exactamente letras. Voy a ver con claridad afuera. Estas gafas me encantan, son fabulosas y despejadas. Por sobre todo, vaya a encontrar este tipo de gafas y todas las que protejan su visión a Óptica Santa Lucía, profesionales altamente capacitados para brindarle la mejor atención. Además, feria permanente de anteojos de receta de sol y lentes de contacto. Óptica Santa Lucía le aguarda en el complejo Mundimark en Palma 276 entre Nuestra Señora de la Asunción y Chile. El teléfono es el 491752 en el Shopping Villa Morra, planta baja, local 35. El teléfono 623-490 en el Paseo Cerro Alto en Lambaré. Y también en la ciudad del Indio, complejo comercial Hipermercados Luisito. Óptica Santa Lucía, 61 años mejorando tu calidad de vida. Ahora sí, le damos la bienvenida a la doctora María Elena Chamorro de Aguilera. Ella es presidenta de la Fundación Paraguaya de Celíacos, FUPACEL. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenos días y gracias por el espacio. Doctora, tipo primer grado, ¿para qué lo vamos a decir que entendemos en la materia? Mejor que nos instruyamos en este momento. ¿Qué es la celiaquía? Lo más sencillo, la forma más clara de entender es la intolerancia total y permanente al gluten. Ajá. Así de sencillo, es decir, una persona no tolera el gluten. Total porque pequeñísimas cantidades produce daño y permanente porque es para toda la vida. Uno nace con la predisposición genética de ser celíaco, pero puede manifestarlo en cualquier momento de la vida, ya sea cuando comienza a comer gluten en la niñez, a partir de los 8, 10 meses, un año, o en la niñez un poco más adelante. Puede presentarse una talla baja simplemente, un chico que no crece, que no sube de peso, nos tiene que llamar la atención. En la adolescencia pueden aparecer, retrasarse la aparición de la menarca, por ejemplo, que es la primera menstruación en la nena, o en la juventud o en la edad adulta. Y puede presentarse con todos los síntomas que les voy a contar cuáles son, o puede presentarse con uno solo o ninguno inclusive. Por eso es que es un poco complicado llegar al diagnóstico. ¿En qué tipo de productos se encuentra el gluten? El gluten se puede encontrar en cualquier producto, ya que el gluten se utiliza en la industria alimenticia como espesante, como aglutinante, como emulsionante. En la parte de aditivos puede tener gluten y no sabemos. No está declarado generalmente en la etiqueta. ¿No necesita estar declarado en la etiqueta? No, debería de. Lo que pasa es que no hay una ley que obligue a que... Eso sería lo ideal. Lo ideal, es lo que nosotros estamos velando por eso, ¿verdad? Estamos tratando. Y lo que hace FUPACEL para el celíaco, ya que solamente el tratamiento es no comer gluten, analiza cada cosa que el celíaco va a llevar a la boca. Ya sea un queso, un yogur, una leche, un aceite, una sal, una hierba para tomar tereré, la pasta dental. La hierba puede tener gluten porque se usa como secante. Espolvorean con harina para acelerar el secado de la hoja. Es increíble todo lo que puede tener gluten. Entonces FUPACEL analiza cada cosa que el celíaco va a llevar a la boca y elabora una guía de productos aptos que le facilita a los celíacos. Nosotros no nos guiamos en este país por la etiqueta. ¿Y cuál es la incidencia, la prevalencia que tiene esta enfermedad en la población? Bueno, se cree por la prevalencia de los países vecinos que 1 de cada 100 personas puede ser celíaca. Si somos 6 millones, que ya somos más, ¿verdad? Debería de haber como 60.000 celíacos. FUPACEL hoy tiene registrado 1.600 a nivel país. Entonces, es decir, hay como 4.000 y algo que andan por ahí no sabiendo. Mucho más, 59.000. 50.000 personas claro. que no lo saben y que pueden estar padeciendo. Y no lo saben. Porque ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno puede saber? Bueno, en la niñez, en el niño, lo más clásico es la diarrea, pérdida de peso, la pancita que se le hincha, parece que tiene la figura del desnutrido porque baja de peso, se le hincha la panza, flatulencias, gases, vómitos, dolor de panza, caída de cabello, carácter irritable. Eso puede ser en el niño. Una forma atípica, un adulto o un joven puede presentar simplemente esa dispepsia, esa digestión pesada. Ay, me cayó pesado algo, ¿verdad?
puede presentar gases, puede presentar dolores articulares, puede presentar problemas de piel. En una mujer puede haber abortos espontáneos, simplemente pierde bebé, no sabemos por qué. Puede haber dolores de cabeza, problemas en el esmalte dentario, puede haber aftas a repetición. Doctora, son muchos problemas Son de salud. un sinnúmero de síntomas que pueden aparecer aislados y por eso es difícil diagnosticar. ¿Produce también estreñimiento esto? Puede haber estreñimiento, puede ser diarrea o estreñimiento. Sí, porque por lo general uno suele escuchar que las personas con celiaquía tienen ese inconveniente de dolores muy intensos y que también en algunos casos no pueden evacuar. Así mismo. Pero haciendo la dieta libre de gluten, todo se recupera, o sea, todos los síntomas van desapareciendo. Ah, qué bueno. Sí. Es decir, el celíaco puede vivir completamente normal. Lleva una vida normal y plena, simplemente sin gluten. O sea, eliminas el gluten y De tu vida, estás feliz. Sí. Por eso nosotros en la Fundación transmitimos que esto es una patología, porque es una patología y te predispone a otras, porque es una enfermedad autoinmune. Si no hacemos la dieta nos predispone a otras enfermedades asociadas, ¿verdad? Y también se pueden llegar a tumores, cáncer, linfoma, que no queremos, ¿verdad? Entonces hay que hacer la dieta. Y lo que transmitimos siempre es que es una patología, pero que una vez diagnosticado pasa a ser una forma de vida. No comer lo que me hace daño y punto. ¿Cuándo se detectó esta enfermedad y se le dio esa denominación? Ya se conocía por el 1800, allá Samuel G., un médico inglés ya... O sea que ya hace bastante tiempo que esto está. no es nuevo, solamente que se va conociendo más cosas, se va descubriendo. Es una enfermedad misteriosa, como yo le digo. Pero 10 años atrás había mucho menos conciencia de la enfermedad. Sí, la fundación estamos desde hace 20 años. ¿Verdad? Hace 20 años, cuando mi hija se diagnosticó, que no sabíamos lo que era, nos hacían los análisis acá, éramos 10 personas, 20 personas, era otra cosa. Hoy sí tenemos muchísimo más conocimiento gracias a que los médicos también se fueron capacitando, porque yo soy bioquímica y cuando a mí me sucedió hace 20 años yo no había escuchado nunca esto. Entonces ahora sí ya en el programa de la universidad está la enfermedad celíaca, ya se conoce, ya la gente tiene más conocimiento. Doctora, ¿quiere compartir algunos de los alimentos que están en la lista que ustedes elaboraron? Sí, ¿cómo no? Para que la gente sepa, ¿no? Para tener una idea. Se pueden dar marcas porque son marcas. Son marcas. No, claro, porque ustedes hicieron un estudio de mercado. Claro, nosotros... Y de lo que está disponible hoy, porque ese es otro problema. Lo que algunos dicen es, ¿tiene que haber locales necesariamente para celíacos o los celíacos pueden nutrirse de lo que ya ofrece el mercado? Bueno, ese es un punto muy importante, muy delicado. En el supermercado yo puedo adquirir los productos que ya están en la guía. De hecho, hay góndolas que son exclusivamente para celíacos. Claro, que es todo lo que estamos no en todos los supermercados, pero los hay. Sí, pero ir a comer es lo que nos cuesta. Salir a comer, claro. ¿Por qué? Porque existe la contaminación cruzada. Nuestro cocinero debe saber eso, ¿verdad? Es muy fácil que un alimento sin gluten se contamine. Al estar al lado de la harina, que es volátil, ya se puede contaminar. Por eso es lo que en este momento más necesita FUPACEL. FUPACEL necesita tener un lugar donde ir a comer seguro y no tenemos. Necesitamos responsabilidad de parte de los empresarios que tienen restaurantes, confiterías y lugares donde ir a comer. Tenemos 2 lugares en la guía que nosotros recomendamos y nada más. Solo 2. Están acá en Capital. Que están en Capital. ¿Qué hace, y usted tiene vasta experiencia porque decía que su hija está con esta enfermedad, qué hace una persona cuando va a un lugar inapropiado, come lo que no debía de comer, es decir, tenía el gluten y empieza a manifestarse en el cuerpo? ¿Qué debe hacer? ¿Tiene una medicación especial? ¿Tiene que ir directamente al médico? ¿Y cuánto es el ¿Tiene que proceso de resistir? tiempo de malestar? Lo que pasa es que cada organismo es diferente. Yo soy también celíaca porque como mi hija es, después de curiosidad me hice y yo era asintomática. Entonces yo no tengo ninguna manifestación. Yo puedo consumir y silenciosamente me está haciendo daño. Mi hija sí, al instante comienza con dolores, pero fue una sola vez que tuvimos un caso, ¿verdad? En 21 años ella nunca comió porque adquirió una conciencia y ella lo que hace al salir es, si no sabe lo que va a ver, no come. Come antes de irse o come al volver. Toma una Coca-Cola
Y se maneja perfectamente, o sea, ya es un dominio, hay que tener también una disciplina, Lo que pasa, doctora, una conciencia. es que hay que ser sinceros. Alimentarse muchas veces es una cuestión de fe, porque uno no sabe de qué manera puede reaccionar su cuerpo con lo que va a consumir en cualquier lugar y en cualquier esquina. Cierto. Es una cuestión también de responsabilidad. Sí, cierto. ¿Y a su hija cómo le va? ¿Le va bien entonces? Perfecto. ¿Y a usted también, aunque no tiene síntomas manifestados? Sí, gracias a Dios, sí. Ahora, Ya. ¿tienen reuniones en Fupacel? Estaba hablando usted de más de 1000 integrantes actualmente. 1.600. Sí. Tenemos 4 filiales. Oh. En Ciudad del Este, Encarnación, Cadacupé y en Filadelfia, Chaco. ¿Se reúnen periódicamente? También se reúnen ellos periódicamente. Y nosotros nos reunimos una vez al mes, el primer sábado de cada mes a las 14:30 horas. Hace 20 años lo hacemos. ¿Y para qué nos reunimos? Para recibir al paciente nuevo, para mostrarle que es una forma de vida, que no es nada complicado porque mucha gente se deprime, rechaza, se niega, ¿verdad? De todo tenemos. Y les enseñamos a comer, porque ¿qué es nuestro medicamento? Nuestro alimento, solamente. Entonces les enseñamos que con la harina de arroz, la harina de maíz, con la soja, el almidón, la mandioca, podemos hacer todo unas maravillas, todo lo que comen, el pan, todo hacemos con esas harinas. Y eso es lo que les enseñamos. Se sustituye. Se sustituye. Eso es lo que les enseñamos en las reuniones, les entregamos la guía, que este sábado 8 se lanza la del 2014, y también orientamos en todo lo que necesite el paciente. Fupacel tiene un acompañamiento especial y un trabajo de asesoramiento para casos de niños, por ejemplo, con celiaquía, que ellos van al colegio y Sí. allí pueden comer Está cualquier la cantina, cosa. pueden pedir ¿Cómo se cualquier trabaja en cosa. ese caso? Estamos trabajando nosotros, todos los de la fundación, yendo a los colegios, hacemos capacitaciones para las cantinas, hacemos capacitaciones en las universidades, en las confiterías, en todos los lugares donde va a ir un celíaco, para que sepan cómo atenderle, porque muchas veces también tenemos de que, primero que nada, vos te vas y le decís, soy celíaco, ¿qué? Y no Sí. tienen idea. Entonces, para que tengan conocimiento. Y segundo, para que entiendan que no somos personas que nos hacemos, porque mucha gente nos tiene, ay, esto que se hacen de los delicados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, porque no tienen conocimiento, justamente. Entonces yo lo que hago es ir y contar exactamente lo que es la enfermedad, lo que puede producir, por qué, todo. Entonces ahí Va cambiando. cambia un la poco perspectiva de también la gente. la forma en que te atiende el personal cuando te vas. Y otra cuestión, en los chequeos médicos, ¿se hace la recomendación también de hacer un estudio específico para ver si uno es celíaco o no? ¿O eso es algo que uno tiene que ir a investigar? Bueno, en la fundación lo que nosotros recomendamos, donde hay un celíaco, toda la familia, todo. Papá, hermanos, hijos, primos, tíos, abuelos tienen que hacerse el perfil celíaco para saber si es celíaco, porque puede haber un celíaco asintomático. Es lo que nosotros hacemos. Ahora, el Ministerio de Salud no tiene ninguna... Yo ya pedí, ¿verdad?, un programa, que haya un programa a nivel nacional, porque nosotros no podemos llegar a muchos lugares del interior con información. Entonces yo pedí que por favor en los centros de salud haya fiches, haya información sobre esto. Y bueno, estamos en tratativas. Está pendiente. Está pendiente. Todas las personas interesadas pueden ir a las reuniones. De hecho, la información de teléfonos está en pantalla y pueden retirar esta lista, ¿no Sí, es cierto? exactamente. Así mismo. Pueden retirar la lista entonces de los sitios de reunión, el teléfono está en pantalla, hay mucho más y se puede vivir perfectamente, decía la doctora, si es que usted tiene celiaquía, simplemente conociendo sus alimentos que son su medicina. Bueno, y justamente para recordar lo que decía la doctora, en este librito que estuve curioseando, hay productos de todo tipo, de todas marcas, que usted ni se imagina que un celíaco puede consumir. Así es. Así que hay disponibilidad de productos en el mercado. Sí hay. Ahora, los restaurantes y demás, cómo procesan la comida, ese es el problema que nos decía también la doctora. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes porque este espacio siempre les prometo que va a venir alguien que se va a diagnosticar después. Esperemos que sí sea y le ayude a estar mejor. Siempre les ayuda. La doctora María Elena Chamorro, ella es presidenta de Fupacel. Nosotros nos vamos ahora a un cortecito, Henry. Hacemos la pausa y a la vuelta ya estamos con Natu González con toda la información deportiva aquí en El Gigante de la Mañana.